Aquí estamos con Ramón Tejadolín, como les decíamos hace unos minutos. Dos temas le voy a jondear, sí, para que usted los batee. Uno es nacional y otro es nacional internacional. Ojalá y nos dé tiempo. Pero el primero, por ejemplo, y usted es sociólogo, usted puede ayudarme, y además experto en opinión pública y manejo de todos esos datos. Hay una percepción o una tendencia, particularmente en la sociedad nuestra, no sé en otros, pero aquí se ha enraizado en algunos sectores la idea de que es posible considerar al país como se puede considerar, por ejemplo, vamos a mencionar un caso, el Colegio de Abogados o el Colegio Médico, o un poquito más amplio todavía, la UAS, para poner el caso, ¿no? O el Colegio de Arquitectos, para ir enriqueciendo, ingenieros, arquitectos, agrimensores. Y se entiende que lo que pasa en un núcleo de eso, en un lugar de eso, es reflejo de lo que pasa en el país, o es extrapolable a lo que pasa en el país. ¿Hasta dónde eso es así? Es decir, esto viene a propósito de que, por ejemplo, en las elecciones recientes del Colegio de Abogados, de médicos, digamos, se veía de que como un pulso entre el PLD y otro partido, PRM, por ejemplo, o el Colegio de Abogados, que un pulso entre el PLD y el PRM o la oposición. ¿Y hasta dónde eso es así? O sea, yo no lo entiendo. Pero usted es sociólogo, usted sabe de mondongo y usted podrá ayudarnos a desenredar esa tripa. Mira, lo que ha ocurrido, lo que ocurre, es que en la mayoría de estos actúan como gremios, que es una cosa que hay que decir, pero no son gremios. En lo que tú mencionaste, el Colegio Médico no es un gremio, es un colegio y es asesor de la Presidencia de la República en materia de investigaciones en el área que le corresponde, de la medicina. Aunque actúa como gremio, que es muy lamentable, sería interesante que de alguna manera existiera un movimiento de rescate de estos colegios, cuya misión es, mira cuál es la diferencia entre un colegio y un gremio, para que estemos claros. Tú pertenecer a un gremio es como tú pertenecer a un sindicato, es una opción tuya. Yo sí deseo, pertenezco a este gremio que va a defender mis intereses, pero en términos económicos, en términos de buenas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. El colegio, se supone que cuando tú dices este colegio, digamos el Colegio de Médicos, es una forma de habilitar a los médicos y de mantener que los médicos tengan su S4 si es que lo necesitan, su capacidades al día, que estén enterados de los últimos investigaciones científicas. Es decir, el colegio aglutina a los médicos y se preocupa por mantener una calidad específica de esto. Es tanto así que debe ser obligatorio lo del colegio y además de eso el colegio tiene ciertas funciones. Fíjate cómo si hay una mala práctica médica el colegio puede votar, puede evitar que una gente ya no vuelva a ejercer la medicina o quitárselo francamente. Usted no puede ejercer la medicina. Eso no lo podría hacer un sindicato en donde las relaciones políticas son más importantes y además de lo que se busca son esencialmente, ventajas para sus afiliados. Pero lo mismo ocurre con el CODIA, lo mismo ocurre con el Colegio de Abogados, etcétera. Que son asesores. Entonces, primero que nada hay que distinguir esto. En segundo, tú no puedes comparar un organismo que tiene cierta simpleza de un organismo complejo. Tú no puedes decir, por ejemplo, que una ameba es comparable a una vaca o inclusive a un lagarto, porque las complejidades de estos organismos son muy diferentes. En los gremios, como tú señalaste, ya la universidad podemos tratarla de un poco aparte porque es un poquito más compleja que una ameba. En los gremios, como tú dijiste, en esos espacios se dan relaciones de poder de múltiples
Es decir, es cierto que los partidos tienen influencia en esos espacios. Tiene influencia el Partido de la Liberación Dominicana, tiene influencia el PRM, tiene influencia el PRD, el PRCC, sectores de la izquierda, tienen influencia, etcétera. Pero las alianzas no siempre corresponden a las alianzas en función de los partidos. Hay alianzas específicas debido a los intereses concretos y específicos de ese grupo. Por ejemplo, realmente el que ganó en el colegio médico es un militante del PRM. No, fue apoyado por el PRM, pero no ganó. Sin embargo, fue apoyado por una parte del PRM. Otra parte del PRM apoyó a otro candidato. E inclusive, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no todos apoyaron al candidato que decían que era del Partido de la Liberación Dominicana o al partido de gobierno. Entonces, lo primero que hay que distinguir cuando usted está analizando eso son las propias alianzas internas que se dan. Eso no es símbolo de lo que puede ocurrir o no en la República Dominicana. Pero lo mismo te puedo decir en el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados, que fue ganada abrumadoramente por Surún Hernández. Por Surún Hernández, del Partido de la Liberación Dominicana. No, del PRM. Surún era del PRM. Era del PRM, pero es del Partido de la Liberación Dominicana y ganó con el apoyo del partido. Pero es bueno que tú lo señales, no del PRM, para que veamos de nuevo esa complejidad de las alianzas. Sí, y a nivel nacional, a nivel de la República Dominicana, oye, hacer una comparación de esa naturaleza es no entender lo mínimo sobre lo que es institucionalidad, sociología y política en el país. Y sobre lo que es particular y lo que es lo que es general. Aunque a veces en lo particular se dan unos fenómenos, alianzas, etcétera, por razones de interés, de cercanía de la gente, claro, que tú no las vas a conseguir a nivel nacional. Sí, mira, por ejemplo, si tú te pones a pensar, ¿qué sería lo esperable real y efectivamente en el Colegio Médico Dominicano? También está la calidad de la política que se hace y de la campaña que se hace. Yo creo que en el Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, se fue tímido en especificar todo lo que ha hecho el gobierno actual en cuanto a salud, desde la intervención de los hospitales. Los médicos nunca habían tenido un aumento salarial tan alto como el que han tenido en este, ni habían logrado la conquista que han logrado en este gobierno. Sin embargo, Waldo Ariel Suero supo canalizar esto más con un apoyo de un sector del propio Partido de la Liberación Dominicana, supo canalizar un poquito más esto de que él fue que hizo, que tuvo todos esos logros. Aunque al final, sí, yo nunca he entendido bien cómo es que tú logras las cosas y después comienzas a hacer huelga, que eso es como desbaratar con los pies lo que hiciste con las manos. O sea, porque para qué, hasta el final de sus días como sí, presidente del Colegio Médico estaba convocando huelga, pero tuvo que echarla para atrás la última. Bueno, sí, ya era como el colmo, ¿tú entiendes? Pero bien, la idea es esa, o sea, no es extrapolable. La realidad de un grupito. No es extrapolable ni por las relaciones políticas internas que se dan, que están mediadas por otros aspectos, claro, ni por las relaciones, la influencia de los partidos. Hay partidos a veces que no tienen influencia, y por los diversos intereses que hay ahí. Por ejemplo, en la sociedad dominicana tú puedes... Porque además no es una representación de la población en sentido general, sino de un sector. Es el otro punto. Es muy pequeño de la población. O sea, estamos hablando de médicos, personas que han pasado por una universidad durante cierto tiempo, y además de eso, el médico, por el elemento profesional, desarrolla un cierto sentido de superioridad, porque brega con el asunto de la vida, la muerte, la enfermedad, que tiene sus particularidades también dentro de el conjunto de profesionales. O sea, que según el rol que tú juegas y las cosas que tú haces, te crea una te visión. Coloca en una posición de autoridad en la sociedad, en la sociedad relativa. Y los médicos, y los profesores, y los... cada quien.
arquitectos y Ingenieros. los abogados, en fin. Y la UAS, bueno, ya la UAS es otra historia, pero simplemente tú podrías decirlo de la siguiente manera. Un país, ¿cuáles son las determinantes? Porque esa sería la pregunta. Si vamos a elegir uno de los aspectos, vamos a elegir el aspecto político y el aspecto de elección. Si tú piensas, ¿cuáles son las determinantes del voto de un médico por un candidato? ¿Qué cosa va a pensar el médico cuando va a votar por un candidato? ¿Y qué cosa va a pensar el abogado cuando va a votar por un candidato en el colegio de abogados? Tú te imaginas que lo primero que va a pensar es, bueno, este abogado que es candidato, ¿qué comprensión tiene de los problemas específicos de la medicina, del abogado, que tienen los demás abogados? Si es médico, de los problemas específicos de los médicos. ¿Qué comprensión tiene del problema mío como miembro de este gremio? Bueno, en este caso, de este colegio. ¿Qué tanto sabe? Pero ¿qué tanto va a defender los intereses de todos los médicos? ¿Hasta dónde va a hacer cosas como, por ejemplo, la que llegó a hacer Waldo, que yo creo que muchos médicos por eso le dieron bastante apoyo y le han dado apoyo? A Waldo no le importa que la gente lo vea como una persona que no se interesa en el paciente, que el paciente no es su prioridad, que dar un buen servicio, que llevarle salud a la gente, esa no es su prioridad. Su prioridad es el interés de los médicos. Una huelga, que me paguen más, que arreglen esto. Mira, nunca se había visto un gremio que tuviera tan mala... Un colegio en este caso, bueno, sí, que actúa como gremio. Un colegio que actúa como gremio. Nunca se había visto que prácticamente era unánime la visión antihuelga del colegio médico, de la prensa. Sin embargo, él insistía y le vendía esto a los médicos como la defensa de sus intereses. Tú puedes decir, bueno, ahí está la razón por la cual la gente vota por este médico. Pero fíjate que es una determinante del voto, no es tan compleja, es sencilla. Yo defiendo tus intereses y se lo demostrará de alguna manera. Igualmente en el caso de los abogados. Yo sé cuáles son los problemas de los abogados, yo sé qué es lo que quieren los abogados, yo sé qué es lo que yo debo pelear. Es sencillo. Y así en todos los elementos. Ahora, ponte en un país. ¿Qué determina el voto de una persona en un país? Vamos desde la confianza que debe inspirar el candidato, pero una confianza a un solo sector, a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, agrimensores. No, era confianza en todos los sectores, o en la mayoría de los sectores, o en los sectores mayoritarios, porque tú ganas con las elecciones en ese nivel. Pero también tiene que ver el partido que apoya a ese candidato, el mismo nivel de confianza y de aceptación para ese partido. Segundo, tercero, tiene que tener una propuesta, algo que la gente se sienta ilusionada, algo que despierte la esperanza de la gente, de que las cosas, si están bien, van a continuar bien, pues si están mal, van a cambiar, y eso es para todos los sectores de nuevo. Tú no puedes ganar diciendo, yo voy a defender a los médicos. Tú no puedes ganar diciendo, yo voy a llevar que los médicos no necesiten ese cuarto. Yo voy a hacer que eliminen la toga porque eso da mucho calor entre los abogados. No, tú tienes que decirle una propuesta a los sectores más vulnerables y más pobres, tienes que darle seguridad a la clase media, tienes que hacer entender a los sectores de mayor nivel de dinero, a los empresarios, a los que mueven la economía, que sus inversiones van a estar seguras, que van a tener un país estable en donde van a poder hacer sus inversiones sin ningún tipo, bueno, sin ningún tipo no, pero con el riesgo mínimo, por lo menos sin ningún riesgo político, y que los riesgos sean lo normal de una inversión en una economía sana. Es decir, ¿tú crees que tú tienes que ofertarle todo eso a un gremio, a un asunto? Eso se ve, eso pasa mucho, esas comparaciones, y ahí es donde se ve la simpleza de cierto político. Es decir, y la mente de maniquea, de negro, blanco, de nosotros hacemos esto, en donde simple y llanamente, bueno,
Y eso también determina por qué tantos políticos han fracasado, porque se llevan más de esos símbolos, entre comillas, y no se preocupan por entender la sociedad. Es verdad que muchas veces dicen el todo, que si el todo y la suma, y que si una partecita resume el todo. Todo eso puede ser cierto en la filosofía, y yo también me leí el marxismo y todo eso, pero el todo es algo distinto que cada una de sus partes. Claro. Pero totalmente distinto. Pero muy distinto. Y sobre todo en política. No es lo mismo tú hacer una campaña para ser alcalde en Cutupú que una campaña para ser alcalde en el Distrito Nacional. Sí, son complejidades totalmente diferentes. Y para ser diferentes. Presidente ni se diga de un país. Para ser presidente ni se diga, así es. Mire, quería dejar claro eso antes de que entráramos, porque nos queda un tiempecito para hablar un poquito de lo que está pasando en Honduras. Usted que es un seguidor de elecciones y de procesos electorales, aquí hay gente que ya empezó a hacer sus conclusiones, muy interesante, por cierto, porque me llegó un documento de unos señores que querían que uno firme el documento defendiendo al pueblo hondureño, eso, pero desde luego dicen que todo eso se debía a la reelección de Juan Orlando Hernández, que es un problema que tiene que ver con eso, y que con la reelección de Juan Orlando Hernández. Digo, vea usted qué cosa más interesante esta. Y el segundo tema es el que hemos visto ahora mismo, que acaba de finalizar la segunda ronda del encuentro entre la oposición y el gobierno de Venezuela en la República Dominicana. Son dos temas rápidos y muy simples, además, que le he lanzado ahí. Sí, para que usted bueno. se entretenga o nos entretenga. Bueno, mira, lo primero, antes de entrar así en esos dos temas rápidos, podemos decir y ver una visión global de la diplomacia dominicana, que de alguna manera tiene ciertos elementos simbólicos interesantes, y es precisamente cómo ha cambiado. Fíjate, eso que tú dices de la mediación del presidente Medina en el conflicto de Venezuela, a solicitud de las partes. Es una forma de crear un nivel de confianza y de creer precisamente en que el presidente tiene la capacidad suficiente para poder dirigir un diálogo entre dos sectores que, por lo menos en el propio Venezuela, se encuentran en un enfrentamiento violento, real y efectivamente. Y que se elija a República Dominicana como ese espacio de encuentro indica también un nivel de estabilidad. Pero eso relaciónalo rápidamente a... Nosotros hemos sido presidente pro tempore del CELAC y cómo ha sido el comportamiento de lo del CELAC. Hemos sido presidente pro tempore del SICA y cuál ha sido el comportamiento. Aquí se han realizado una serie de encuentros internacionales. Recientemente, la semana pasada, para poner un caso, se realizaron dos de mucha importancia. Uno sobre tecnología de la información y la comunicación, en donde hubo una serie de conclusiones interesantes, que esto, si tú lo puedes ver, estará en el marco de la República Digital, y otro sobre seguridad en el Caribe y Estados Unidos, en donde vinieron más de 200 funcionarios y se dio a conocer un documento fruto de estos encuentros en donde pues se hace una apuesta para mayor nivel de coordinación y mayor nivel de trabajo conjunto en materia de seguridad. Yo creo que por ahí quizás deberíamos dedicar un día, ya el Queche le está haciendo señas, pero debemos dedicar un día para conversar sobre específicamente todo lo que tiene que ver con esa agenda internacional. Esa agenda internacional y el papel los cambios nuestro dentro de ella. Y claro, y sobre todo cuando tú recuerdas en el 16 cuando estaba de ministro de Exteriores Andrés Navarro, aquel decreto que se hizo para institucionalizar aún más la diplomacia, y hubo un gran encuentro que se hizo para definir cuál iba a ser el tipo de diplomacia que se iba a tener en el futuro. O sea, hay muchas cosas que contar y que a veces, pues lamentablemente la prensa no le presta atención. Entonces sería bueno dedicar ese momento. Honduras es un caso, voy a decir una palabrita que la gente
casi siempre quien la dice porque no sabe mucho de lo que está hablando. Dice, eso es complejo. Pero efectivamente, Honduras es un caso bastante complejo. Claro que sí. Porque, bueno, lo primero que nada es que Honduras había prohibido la reelección per secula seculorum. Acuérdate que uno de los primeros conflictos que tuvo Honduras fue con Zelaya, cuando hubo un intento de reelección. Pero a este presidente, la Suprema, bueno, lo que sería el Tribunal Constitucional, o la Suprema en función del Tribunal Constitucional, decidió que y esto es muy importante, que prohibir la reelección es afectar los derechos humanos. Ese sería el titular. Y de repente permitió que ahí se puede reelegir, aunque la Constitución diga que no, porque la Constitución no debe decir que a una persona se le está conculcando el derecho a elegir y ser elegido. Esa es la visión de la Suprema. Y ahí es que se abre la puerta a que esta persona pudiera ganar. Juan Orlando Hernández. Pudiera reelegirse. Durante todo el proceso, el gobierno y la oposición se veía claro dónde cada quien tenía su poder. Por ejemplo, las encuestas evidenciaban claramente que en la capital, en la zona más urbanizada, Honduras es mucho menos urbanizada que nosotros. La zona más urbanizada, pues ganaba el candidato de la oposición. Tenía mayoría. Salvador Nasralla. Nasralla, que es un figura de la televisión, sí, viene del mundo de los medios de comunicación y con cierto prestigio. Y, sin embargo, las mismas encuestas decían que si se hacía las encuestas en las zonas rurales, si fuera ya de la capital y de San Pedro Sula, pues ganaba el candidato a la reelección. Entonces, ya tú te imaginas, ahí la apuesta era, ¿qué tanta diferencia tendría el candidato de la oposición en las zonas urbanas, más urbanizadas, sobre todo en las dos principales ciudades, para poder contrarrestar lo que podía pasar en las zonas urbanas? Yo creo que ahí hay una experiencia muy importante que aquí se dejó de tener hace mucho tiempo. ¿Cuál es la experiencia? Los primeros reportes del proceso electoral que se estaban dando, se daban con la zona más cercana a donde estaban. ¿Cuáles eran? La ciudad. La ciudad. Entonces el candidato opositor se veía en primer lugar. Cuando comienzan a llegar todas las zonas rurales, que llegan más tarde, entonces ahí es donde es un asunto muy interesante. La Junta de la República Dominicana siempre ha tratado de dar boletines equilibrados. Claro, más bien no da todo lo que llega necesariamente, sino darlo como una muestra, un porcentaje de rural, de urbano, etcétera, para evitar una situación como la que se ha presentado en Honduras en términos objetivos. Lamentablemente el ordenamiento de Honduras solamente permite que se recuenten 1000, no permite que se recuente todas las actas. Entonces ahí hay... La oposición está pidiendo 5000. Sí, la está pidiendo y yo creo que es lógico que deberían revisar las 5000. Si el candidato cree que ganó, el candidato a la reelección... Cuestión de transparencia. Exacto, que la revise. Pero a veces hay que tener mucho cuidado con uno hacer juicios de valor y de decir definitivamente ganó fulano o sutanejo en un país que uno no está presente en ese, aunque tú conozcas un poco, no es lo mismo tú estar ahí en la situación, como dicen, en la candela. Lo que sí es evidente que va a ser necesario la intervención de los amigos de Honduras a nivel internacional. Como se está haciendo aquí. Exactamente. Con Venezuela. Y ojalá esa situación se pueda resolver. Pero no es cierto que el asunto sea tan claro y que se pueda hablar de una victoria contundente de ninguno de los dos sectores. Es lamentable, yo creo que el gobierno de alguna manera no está actuando correctamente porque hay ciertos niveles de represión, pero se puede llegar a un acuerdo de si creen que ganaron, y es posible que sí, por lo que te acabo de explicar, que decían las encuestas entre la zona
rural y urbana, pues permita que eso se cuente. Creo que estaban recontando. Pero Lo que creo pasa que es que mil, solamente se están quieren recontando 1000, es verdad. Es un problema. Pero bien, nos queda tiempo de aquí a allá para que veamos de aquí al martes qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar en Honduras. Lo de Venezuela se lleva todavía hasta el día 14, ¿no? Que va a haber otro encuentro. El 15. O el 15. Y aquí mismo en la República Dominicana. O sea, en lo de Venezuela ya hubo un compromiso mínimo de uno de 4 a 6 puntos consensuados que estaban, pero las partes decidieron ir a Venezuela a consultar. Sobre todo la oposición, que tú sabes que es un conjunto de organizaciones. Variopinto, sí. Sí, que no es uniforme. No pueden tomar decisiones por otro. Y se tiene mucha esperanza de que esta podría ser, bueno, no podría ser, esta que viene será la reunión definitiva. De las esperanzas de lo que se tiene, que de esta reunión salga un acuerdo en firme de ambos sectores. Bien. Gracias a Ramón Tejado y gracias a ustedes y gracias a Ricardo, que nos ha permitido extendernos un poco más hoy, todos los días, en una conversación siempre muy sustanciosa, digámoslo así, tocayo, ¿verdad? Así es. Ustedes quédense ahí porque tenemos a Lucas Vicen con la economía al día ahí en Ecomundo, no se muevan de ahí.